Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, porque estamos hoy a domingo, aunque bueno, este programa luego se va escuchando a lo largo de la semana, pero que sepáis que lo hacemos los domingos y lo hacemos entre todos los contraescuchas. Es un programa comunitario, digamos, porque son los contraescuchas, los oyentes, los que me envían sus temas, como todos los días. Por lo demás, lo único que el domingo lo dedicamos monográficamente a esto. Son llamadas, en mucho caso, mejor dicho, notas de voz antiguas, algunas bastante antiguas que he ido acumulando ahí y las voy guardando, y luego pues cuando llega su hora pues pasan por el programa. Lo que no hago bajo ningún concepto es desecharlas, borrarlas ni nada de eso. Así que sepáis que cada vez que me enviáis una nota de voz, si consigo llegar a descargármela, que a veces pues de golpe me encuentro con un montón de mensajes, ha habido días que me he llegado a encontrar 100 mensajes, pues es poco menos que imposible descargarse todos porque hubiera dedicado el día entero a eso. Pero en circunstancias normales, y procuro bajarme todo lo que me llega, lo guardo, lo clasifico, etcétera, porque me llegan, pues claro, para la contrarréplica, para el contrasello, para la contraportada, para el contraplano, y eso ya es un trabajo en sí mismo. Pero bueno, es un trabajo placentero porque así escucho a los que están al otro lado y escucho sus argumentos y les conozco y demás. Bien, si queréis participar, es tan fácil como tener un teléfono, un smartphone tiene que ser. Si tenéis un Nokia de esos ladrillos antiguos, pues no va a servir, ¿eh? Un smartphone, que creo que tiene todo el mundo, casi todo el mundo, con la aplicación WhatsApp instalada. Una vez dentro, metéis en la agenda de WhatsApp, metéis el siguiente número, el 690-827909, más 34 delante si estáis fuera de España para que me llegue bien. El 34 es el código internacional de España. Una vez tengáis esto metido, le podéis poner la contra, por ejemplo, la contrarréplica o lo que queráis, o mi nombre, Fernando, y ya está. Y enviáis, porque soy el único que mira esta cuenta, vamos, la contracrónica en sí, la contrahistoria y demás, la hago yo solo. Aquí no hay nadie que intervenga más que yo, ni en la locución, creo que lo estáis escuchando, ni en la edición, ni en la documentación, ni nada. Así que lo guardáis y grabáis con el microfonito ese que aparece en la aplicación vuestra nota de voz, que debe de durar, en el caso de la contrarréplica, entre 1 y 3 minutos, y sobre todo, y esto es importante y lo digo todos los sábados y todos los domingos, tiene que escucharse bien, es decir, sin ruido de fondo y ni muy alto ni muy bajo, es decir, ni susurréis al teléfono, que luego no hay manera de darle ganancia a aquello, ni tampoco le peguéis gritos. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Ignacio, que trae un tema de hace ya un tiempo, bueno, bastante tiempo de hecho, sobre Vox y la inmigración. Que nos lo explique Ignacio. Saludos a todos los oyentes de las Contras, y hoy me gustaría tratar, Fernando, una entrevista que llevaste a cabo con Jano García, que está colgada en el canal de Jano García de YouTube del 17 de diciembre de 2019. Ya tiene un tiempillo, pero bueno, a lo mejor has cambiado de idea, no lo sé. Pero hablas en este caso sobre el programa político de Vox, en el cual yo también tengo mis discrepancias con algunas cosas. Pero en el caso de la inmigración, dices que te parece mal la política de Vox. Y eso a mí me ha chocado porque lo que pide Vox, y a menos que tú estés de acuerdo con un sistema totalmente liberal de fronteras, es decir, con las fronteras abiertas al 100%, cosa que a mí en un sistema liberal quizás tendría sentido, en un país totalmente liberal, pero en una Europa socialista llena de ayudas, de paguitas y de etcétera, etcétera, creo que iba a ser un desastre. Aparte de los problemas culturales que derivan de esto. Bueno, el caso es que tú dices que los países deben de ser acogedores, pero no permitir, por ejemplo, costumbres aberrantes o pues casarse con una niña de 13 años, la ablación del clítoris, cosas así. Bueno, vos lo que está, y les he escuchado en más ocasiones, he visto su programa, lo que ya había y he hablado con gente de Vox, con Javier Ortega Smith, por ejemplo, y lo que dicen es que están a favor de una inmigración iberoamericana. Bueno, una inmigración en general regulada, pero fomentar sobre todo la iberoamericana por un tema cultural. Y no están para nada en contra de esa inmigración. Están a favor, efectivamente, viene muy bien a una España vaciada,
y ¿por qué no? ¿Por qué no asimilar toda la inmigración que podamos iberoamericana? Porque es que además con la inmigración iberoamericana el choque cultural es mínimo. Sin embargo, como bien te dice Jano García en la entrevista, el choque cultural con una inmigración desaforada de África, pues puede ser terrible. Yo por motivos laborales he hablado con muchos policías franceses y tienen muchísimos problemas. Sí, hay musulmanes que se han adaptado perfectamente, pero tienen unos focos enormes de musulmanes que no, que además viven como una especie de Francia dentro de Francia. Entonces, creo que, no sé, bueno, me gustaría que matizaras tu postura, qué es lo que te parece mal de la postura de Vox en cuanto a la inmigración, porque yo no sé, yo he hablado con algunos dirigentes, he leído el programa político, en fin, he escuchado a Bascal en directo y están a favor de una inmigración regulada. No sé si tú lo que quieres es que se quiten las vallas de Melilla y de Ceuta y no sé, y que vengan sin ningún tipo de control o ¿cuál es tu postura exactamente y por qué no te gusta la postura de Vox? Porque ya te digo que no viene de ser contra inmigración. En todo caso, Vox lo que sí plantea es ponerle más trabas a la inmigración musulmana. Pero no a la inmigración en mayúsculas, no, nada dice, por supuesto, de la europea o de otros países y desde luego fomentar sobre todo la iberoamericana. De hecho, es que tú lo has dicho muchas veces en más de una ocasión y tú lo practicaste, que si emigras por motivos laborales o, bueno, por motivos X, pero en principio vas a buscar algo afín a lo que es la cultura tuya. Entonces, como dices tú, pues eso, lo más normal sería pues irse a Lisboa, a Andorra, a Italia, no sé, por proximidad cultural y desde luego a toda Iberoamérica. Tú estuviste en Guatemala, la experiencia fue en Guatemala. Bueno, no sé, me gustaría eso, que hablases sobre el tema en alguno de tus programas. Gracias. Muy largo me lo fías, Ignacio. Ni me acuerdo ya que me preguntó Jano en aquella entrevista hace casi 3 años. Fue de hecho antes de la pandemia. Recuerdo que vino aquí al estudio, esto debió ser sí, diciembre de 2019. No había todavía llegado la pandemia. Él ni siquiera vivía en Madrid, le faltaba todavía casi un año para venirse a vivir aquí. Estaba en Valencia y aprovechó que vino un día y me hizo una entrevista para su canal de YouTube. De hecho, en aquella entrevista pues nos conocimos personalmente, porque antes de eso yo a Jano había intercambiado algunos correos electrónicos, pero nada más, y algunos WhatsApps, pero no había tenido la ocasión de conocerle personalmente. Total, me hizo muchas preguntas aquel día y seguramente pues una de ellas fue sobre el tema de la inmigración. Bien, mi postura sobre la inmigración, Ignacio, le ha explicado aquí en muchas ocasiones porque es un tema que sale de manera continua por una cosa o por la otra. A ver, creo que todo el mundo está a favor de una inmigración regulada. Evidentemente, pues habrá partidos y gente que diga que no, que hay que cerrar por completo las fronteras, echar a todo el que no sea de fuera, pero vamos, se deben de contar no ya los partidos, sino las personas que piensan eso con los dedos de una mano, ¿no? El resto de partidos, en mayor o menor medida, están a favor de una inmigración regulada. La cuestión, por lo tanto, no es fronteras abiertas versus inmigración regulada. Eso es un falso dilema, sino que se suele utilizar muy a menudo, ¿no? Yo estoy a favor de la inmigración regulada y tú a favor de las fronteras abiertas. A favor de las fronteras abiertas nadie, de nuevo, más allá de un puro planteamiento teórico, nadie puede estar a favor, ¿no? De la misma manera que de las fronteras completamente cerradas. La cuestión está en qué tipo de regulación pones, porque aquí el kit de la cuestión. Ignacio, no hay más. Si la regulación es muy dura, puede impedirla de facto. Si yo, por ejemplo, exijo que todos los inmigrantes tengan un doctorado universitario en la Universidad de Harvard y $2 millones en el banco, pues estoy impidiendo de facto la inmigración. Alguno podría pasar, pero seguramente ese ni siquiera está interesado en emigrar a España. La regulación muy blanda, pues haría lo mismo, sería pues casi pues un proxy de una frontera abierta, no sé. Si dices aquí casi cualquiera puede pasar, simplemente, no sé, en la misma aduana, en el puesto fronterizo tiene que prometer con la mano levantada que va a cumplir las leyes. Ya está. Y a partir de ahí ya puede pasar. Bien, eso sería abrir las fronteras de facto sin abrirlas, diciendo que la regulación pues es solo levantar la mano y prometer que vas a cumplir las leyes. La frontera sigue ahí, pero está abierta. Bien, vayamos a las fuentes, porque lo que me traes es el tema de Vox. Y en todo hay que ir a las fuentes. Hablar por hablar de oídas, fiarse de la propaganda o de la contrapropaganda de unos no es plan. A mí me gusta ir siempre a las fuentes. La posición de Vox en su último programa electoral,
que es de ese año, que es del año 2019, que es cuando hubo elecciones. Fueron además muy poco antes de que Jano me hiciese esa entrevista y en aquel entonces pues lo tendría más bien fresco. Hoy ya no lo tengo fresco porque han pasado 3 años, ¿no? Casi 3 años de aquellas elecciones. Pero hemos ido a buscarlo porque está disponible en internet, ¿no? Bien, consta de 9 puntos y es la siguiente, no es muy largo, ni tampoco muy preciso. El primero es deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Punto. Ya está, ese es el primero. Bien, ok, pues me parece perfecto. Pero claro, no sabes siempre cuál es el país de origen porque suelen ir indocumentados. Este es un problema que tienen continuamente. Vamos a deportarlos a los ilegales, pero ¿a dónde? Si muchas veces ni siquiera lo sabemos. El segundo punto dice, deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español, pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave. Bien, un delito leve es, por ejemplo, el hurto. Eso es un delito leve. El abandono de animales también es un delito leve, aunque quieren hacerlo grave ahora. Las lesiones, ¿no? Si alguien, qué sé yo, le empujas o algo así, pues una lesión, pues eso es un delito leve. Son delitos que, precisamente porque son leves, prescriben pronto, creo que es 1 año, y no conllevan penas de prisión. Son multas, cursos de reeducación y esas cosas. A ver, a mí, personalmente, no sé a ti, Ignacio, me parece excesivo deportar a alguien que es un residente legal, que lo mismo puede llevar aquí viviendo legalmente 9 o 10 años, deportarle por un hurto, ¿no? No lo sé, o porque haya hecho 2 hurtos. No sé tú. A los de Vox parece ser que no, les pondrían en la puerta o les devolverían. Un tipo que pongamos por caso que tiene ya toda su vida hecha aquí, que tiene aquí su casa, que tiene su trabajo, etcétera, ¿no? Con los delitos graves, quien los cometa primero debe ser juzgado donde los ha cometido, luego condenado, si es el caso, si se demuestra su culpabilidad y, por supuesto, purgar el delito con la pena que establezca el juez, la que sea, ¿no? 1 año de cárcel, 4, 10, una multa de X miles de euros. Luego, ya a partir de ahí, no todos los delitos graves son iguales, como bien sabes, ¿no? A partir de ahí ya depende si es un delito especialmente grave, un asesinato, por ejemplo. Pues depende si esa persona puede o no reinsertarse en la sociedad, pero en principio el hecho de ser extranjero ni quita ni pone. Él es un residente legal que ha pasado todos los requisitos para ser residente legal y simplemente ha cometido un delito. En el momento en el que ha sido juzgado y condenado y ha purgado su pena, ya está, ha purgado su pena, es decir, no se le puede pedir más. Luego el tercer punto sería la revisión de los tipos penales, también dice, y endurecimiento de sus penas para combatir las mafias de inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares. A ver, me parece bien todo lo que sea ir contra traficantes de personas, desconozco con cuánto se pena eso, pero vamos, si hay que ponerles unos cuantos años más no me parecería mal. Pero es que aquí hay un problema con esto, y es que las mafias suelen operar desde África, no están en España. Lo hemos visto muchas veces como operan en la costa libia, por ejemplo. Luego, además, cabe la posibilidad de que si lo planteas así, termines adjudicando la condición de mafioso, que es una condición muy seria, a una persona, simplemente una persona bien intencionada, que lo único que pretende es ayudar a esta gente, ¿no? El trabajo de ONGs como Open Arms, esto lo incluyeron precisamente por los escándalos que hubo con lo de Open Arms, acuérdate, en el mes de junio de 2019, estaba todavía muy fresco. El trabajo de ONGs como esta nos puede parecer mejor o peor, pero no son una mafia, que acude en rescate que maneja y se beneficia de los inmigrantes y demás, ¿no? Simplemente acude en rescate de náufragos en el Mediterráneo, movidos por lo que ellos entienden que es la bondad. Podemos decirles, sí, tú solo ves una parte y es esta, pero esto que sepas que tiene otra. Tú estás asistido exclusivamente por tu buena intención, pero lo que estás consiguiendo es que haya más y más de estos inmigrantes que se lancen al mar, con la esperanza de que vayas y les rescates. Pero eso no es lo mismo que ser una mafia. Bien, el cuarto punto dice acabar con el efecto llamada. 2 puntos. Cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado de por vida a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración. A ver, como bien sabes, Ignacio, muchos inmigrantes entran ilegalmente en España, en cualquier país, o lo hacen como turistas. Esto es muy habitual entre los hispanoamericanos, como tienen 90 días, pues entran y luego ya a partir de ahí, una vez pasado el día 90, ya saben que están en situación irregular y se buscan la vida. Y poco a poco, la gran mayoría, la inmensa mayoría de ellos van regularizando, buscando regularizar su situación. En fin, será la calle pregunta. La hostelería está llena de gente así. Y la pregunta sería la siguiente, ¿vas a incapacitar a una persona? Bueno, incapacitar de por vida, además, a legalizar su situación cuando lo mismo lleva aquí trabajando 5 años. Que, bueno, esa persona que entró como pudo y luego ya se dedicó a trabajar y a buscarse la vida honradamente, ¿lo vas a incapacitar?
lo vas a sacar a patadas del país, insisto, volvemos a lo de antes. Puede ser que tenga ya su vida aquí, ¿no? Que tenga su casa, su trabajo y que lleve una vida perfectamente funcional y que el único delito que cometió fue entrar a lo mejor hace 6 años ilegalmente en el país, pero que el resto consiguió, desconozco la manera, porque conoces algunas historias de inmigrantes ilegales y que terminan pues a la vuelta de 3-4 años teniendo buenos trabajos y estando perfectamente integrados. Yo conozco unos cuantos, personalmente quiero decir, y sinceramente sacar a esas personas, porque es que como entraste ilegalmente aquí te vamos a sacar, oiga, que el resto está todo bien, que trabajo en este almacén y que tengo una vida perfectamente funcional y nunca me he metido con nadie, mi único delito fue ese, pero por supuesto ya no lo es porque conseguí regularizar mi situación. Bien, pues ahí lo tienes. Este punto, el cuarto en concreto, es un auténtico disparate. El quinto habla de la persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo los vendedores, también la producción y la distribución. Bien, en este caso se refiere a los manteros, que ahora ya se habla un poco menos de ellos, pero en el año 2019 se hablaba muchísimo. Bien, esto supongo que ya se hace, que ya se persigue. Bueno, no lo supongo, lo he visto. En Madrid es normal que veas a unos manteros, que sé yo, en cualquier calle. No hay muchos, ya sabes que la capital de los manteros en España es Barcelona, pero bueno, en Madrid de vez en cuando te los encuentras. Y bueno, ves que hay unos cuantos y de pronto estás pasando tú y ves que todos salen despavoridos corriendo porque 2 manzanas más allá hay una patrulla de la policía. Uno les ha avisado y han salido corriendo. Las mantas las tienen agarradas con una cuerda, tiran de ella y salen corriendo, ¿no? Bien perseguido está, te lo digo, pero si no, no saldrían corriendo. Otra cosa es que no sea todo lo efectivo que sería deseable. El sexto punto es suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal. Revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española. Mira, el arraigo en España se aplica a los que están ya, pues eso mismo, que están arraigados, es decir, que han echado raíces en el país porque llevan mucho tiempo en él. Tienen aquí familia y están integrados en la sociedad. Eso está perfectamente contemplado en la ley. ¿De verdad vas a echar a esa gente? Que es la que ha hecho el esfuerzo de arraigarse, la que está aquí, que tiene familia, que habla el idioma, que está integrada en una palabra. No le vas a dar a esa persona la nacionalidad. Un tipo que ha hecho todo lo que tenía que hacer, que realmente te has quedado aquí, vives, has aprendido nuestro idioma, conoces nuestras costumbres culturales y muchas de ellas incluso las has adoptado. ¿Te van a largar por eso? Precisamente porque has hecho lo que tenías que hacer. A mí esa institución me parece estupenda porque se concede solo a eso, a los que están arraigados, a los que tienen raíces en el país. Si no, y no es fácil que se lo den por arraigo. Bien, el séptimo es elevar la exigencia al nivel del idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional. Bien, el inmigrante que entra en España, cualquiera, como el que entra en Dinamarca o el que entra en... Bueno, en Dinamarca mucho inmigrante, especialmente los europeos, entran y ni se plantean aprender danés porque saben que a fin de cuentas se pueden entender en el círculo en el que se van a mover ellos en inglés. Pero en España no, en España ya sabes que el inglés es lo justito. Nuestro idioma es un idioma con muchos millones de hablantes, lo tenemos todo en español y aquí se aprende, pero de aquella manera. En España se habla castellano o las lenguas de cada lugar. Pero vamos, incluso en Cataluña, el País Vasco, en Galicia hablan también, por supuesto, castellano. Aquí aprender el idioma es fundamental y eso lo ve todos los inmigrantes que llegan. Bueno, esa es la principal ventaja de los hispanoamericanos sobre los africanos. Al que entra, pues hay que ponerle fácil el aprendizaje de nuestro idioma. Pero vamos, alguien que lleva 10 años aquí, que es lo que necesitan los africanos, a excepción de los de Guinea Ecuatorial, el resto de africanos necesitan 10 años para conseguir la nacionalidad por residencia. Bien, alguien que lleva 10 años aquí conoce bien nuestro idioma, no por nada, sino porque lo necesita en el día a día, para el trabajo, para las relaciones, para todo. Luego, al haber muchas nacionalidades, pues hay otro problema y es que entre ellos utilizan el castellano como lengua franca. Yo vivo en un barrio que está lleno de inmigrantes en Madrid, pero lleno a reventar. Y los ves que entre, por ejemplo, los pakistaníes y los africanos hablan en castellano, luego cada uno se pone a hablar en su lengua, pero utilizan el español para entenderse entre las distintas comunidades, lo cual es perfectamente lógico, como pasa en Francia, como pasa en Alemania, como pasa en el Reino Unido, en cualquier sitio, así que el idioma lo tienen clarísimo. Y eso es una cosa que aprenden no el primer día, evidentemente a un nigeriano o a un senegalés le cuesta el idioma el primer año, pero generalmente es gente joven que llega con intención de, pues como todo a los 20 años, ¿no? Que lo aprende a mucha velocidad. Pero vamos, que esto a la vista de las comunidades de inmigrantes, una de las cosas que ves es que el idioma es una de las primeras cosas que aprenden. Luego, respecto a lo de las actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional, pues a ver,
No sabría qué decirte, porque ¿qué es exactamente una actividad contra la soberanía, la seguridad o la independencia? No sé, hablar mal del gobierno, decir que no te gusta la bandera. En fin, esa persona, si es eso, esa persona ya es un nacional como cualquier otro. Y le asiste, por supuesto, el derecho de hablar mal del gobierno, solo faltaba. Si en cambio es algo más serio, es decir, qué sé yo, estar conspirando contra la seguridad del país, montando un atentado terrorista o algo así, bueno, eso ya hay legislación al respecto que nos afecta a todos, que afecta a los nacionalizados y también a los nativos. Así que en esto, como ves, de nuevo, me parece que no... Bueno, te lo he explicado y te he ido desmigando el punto en concreto, que este es el séptimo. Bien, vayamos con el octavo. Dice, ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas, que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos humanos y económicos para ofrecerlos luego como esclavos en Europa. Condicionar la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes. Bien, en este caso, creo que la mejor manera de ayudar a los países en desarrollo es comerciar con ellos, levantando los aranceles para que así puedan competir, no entregando dinero a sus gobiernos por mucho que acepten la repatriación de inmigrantes. El punto noveno dice, la inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España. Bien, actualmente en España, como bien sabes, no existe un sistema de cuotas, pero si quieres entrar legalmente a trabajar, es decir, puede entrar cualquiera, pero necesitas un contrato de una empresa española. Como eso no es sencillo y está lleno de papeleo, pues los inmigrantes entran y luego pues buscan el modo de regularizar lo suyo. Luego, respecto a esto de las necesidades de la economía española, a ver, estas son cambiantes en función de cómo vaya. Un año son unas y otro año son otras, ¿no? Hasta dentro del mismo año cambia. Vas a ver el estado, el número exacto de trabajadores que se van a necesitar cada año en cada rincón de la economía para poner una cifra. Este año os ponemos que se pueden contratar tantos y al año siguiente cuántos. Si se quedan cortos, faltarían trabajadores. Si se quedan largos, sobrarían y los tendrías por la calle con su residencia legal sin poder emplearse. Creo que en este aspecto el sistema libre funciona mejor porque se ajusta de manera mucho más óptima. Cuando un país es deseable, llama a inmigrantes. Cuando no es deseable, los expulsa. Pero bueno, si se crease un sistema de puntos como el australiano, pues sí, evidentemente el conocimiento del idioma aportaría puntos por razones obvias. En este caso, pues de nuevo tendrían algo que ya tienen, los hispanoamericanos tendrían ventaja. Pero eso, claro, no eliminaría a los que quieren entrar. Bien, Ignacio, esto es a lo que me refería con el programa de Vox y la inmigración. Tampoco es que se den muchas pistas, como puedes ver, son solo 9 puntos, pero bueno, más allá del programa, viven los de Vox, como bien sabes, obsesionados con esto de la inmigración. En fin, echa un vistazo a su timeline en cualquier red social y verás que una parte considerable de los temas que tratan tienen que ver con los inmigrantes. Vamos ahora con Pedro, que pregunta por liberalismo y anarquismo. En primer lugar, darte las gracias por tu magnífico programa. Realmente lo descubrí hace más o menos un año y no puedo perderme ni una sola de tus contras. Me parece que tu trabajo y tu dedicación tiene sin duda sus frutos, porque la verdad es que la calidad de lo que nos das es magnífica. Realmente no sé si este es un tema que se ha tocado, probablemente se ha tocado muchas veces, quizás no de forma directa, pero sí tangencialmente. Quería preguntarte y que nos contaras cuál es tu opinión sobre cuáles son los paralelismos o las identidades, o si realmente es lo mismo en su esencia el liberalismo y el anarquismo. En mi opinión, el anarquismo, por lo menos la concepción que tenemos a día de hoy, digamos la de la calle, la del mainstream, está muy vinculada pues a la acción contra el poder en todas sus manifestaciones, y de alguna manera yo creo que también vinculada al ejercicio de cierta violencia hacia ese poder. Pues véase pues los anarquistas españoles anteriores a la guerra civil, etcétera, etcétera. ¿No es quizás el anarquismo simplemente un movimiento que confronta el poder, y más concretamente el poder unificado, el poder no dividido, no moderado o no diversificado, como probablemente
Montesquieu, en su Espíritu de las Leyes, estableció, ¿no?, que el principio de la división de poderes para no, digamos, amasar un poder infinito, ¿no? No sé, quizás, si tú opinas lo mismo, pero que quizás todos los liberales son de alguna manera anarquistas, en el sentido quizás original de esa palabra, ¿no? Bueno, no sé si esto tiene mucho sentido, ¿no? Realmente es un pensamiento que me ha venido esta mañana y, bueno, me encantaría saber cuál es tu opinión. Enhorabuena, muchísimas gracias por tu programa y, por favor, no pares. Gracias y un abrazo. Pues no es lo mismo, Pedro. De cualquier modo, estás hablando de dos grandes doctrinas políticas que albergan muchísimas familias en su interior. Esto no se puede reducir en una respuesta de 3, 4, 5 minutos, como te puedes imaginar, ¿no? El anarquismo, así de forma general, es toda aquella doctrina política que se opone al Estado y busca su abolición. En líneas generales es eso. Pero claro, a partir de ahí ya empiezan a distinguirse. No es lo mismo el anarcosindicalismo que el anarcocapitalismo. Ambos se denominan anarquistas a sí mismo, incluso discuten los propios anarquistas con sus muchos sabores en que nosotros somos el verdadero anarquismo, ¿no? Bien, con el liberalismo pasa algo parecido. De forma general, se entiende por liberalismo toda doctrina política que se centra en la libertad individual, entendida de forma negativa. La libertad, claro, es decir, cuando hay ausencia de coacción y que aboga por la isonomía, es decir, la igualdad ante la ley de todos los individuos que conforman la sociedad, eso es la isonomía, y el Estado de Derecho, al que se somete el poder. Los liberales, en mayor o menor medida, desconfían del Estado y quieren limitar su poder. De ahí se deriva pues lo que se conoce como liberalismo económico, que defiende el libre comercio, la libre empresa, en fin, que los impuestos sean bajos, que no haya aranceles o que si existen sean lo más bajos posibles, etcétera. Y luego el liberalismo político también se deriva de ahí, que defiende pues libertades como la de culto, la de expresión, la de asociación, vamos, lo que comúnmente conocemos como libertades fundamentales. A partir de aquí pues ya aparecen infinidad de gradaciones dentro del liberalismo. Las más suaves se acercan a la socialdemocracia. Estos que te dicen, no, soy socialliberal, ¿vale? Esto le quita el carné de liberal, pues yo no lo creo. Al final, si te fijas, si lo defines de manera muy básica, son una serie de puntos, 3 o 4 nada más. El anarquismo, el socialismo, las grandes doctrinas, ¿no? Y lo mismo, te llega otro y te dice, no, yo soy un liberal radical que estoy a favor, pues casi de la abolición completa del Estado, ¿no? Eso se suelen llamar minarquistas, ¿no? Pero claro, dentro del minarquismo también hay gradaciones. En fin, en esto se puede decir que casi hay un anarquismo para cada individuo y un liberalismo para cada individuo. Luego te llegan los socialistas y te dicen lo mismo. Estáis diciendo socialismo de manera tan genérica que dentro del socialismo hay muchos socialismos, lo cual es cierto. No olvides que estos son teorías y al final el papel lo aguanta todo. Bien, si tuvieras el liberalismo, pues las más doctrinarias, ¿no?, se acercan efectivamente al anarcocapitalismo. Pero vamos, así, de manera, si vamos a la descripción básica de lo que son las grandes doctrinas políticas, el anarquismo y el liberalismo, pues no son lo mismo. Bien, vamos ahora con Pedro Iván, que sigue con el tema del liberalismo, esta vez en su relación con la monarquía. Buenos días, don Fernando. Quería aprovechar este mensaje en primer lugar para darle las gracias por el divertimento que me hace pasar en los trayectos de ida y venida a Radio Televisión Española, que trabajo en el Pirulí, y en los trayectos que cuando voy al trabajo y vuelvo aprovecho a escucharle y a disfrutar de lo que nos cuenta cada día, de lunes a domingo. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, también agradecerle con qué tacto y qué delicadeza trata el asunto sobre la ley trans y cómo habla, cómo se debe hablar, creo yo, con respeto hacia las personas gays homosexuales. Y nada, agradecerle solo eso. Ya aprovecho este mensaje también para hacerle una consulta en relación con la República. Normalmente cuando hablan de liberales o liberalismo, siempre que alguien dice liberal, automáticamente se achaca que esa persona va a ser conservadora, monárquica, va a ser un demócrata cristiano. No entiendo por qué va siempre asociado ese concepto cuando siendo liberal uno puede ser perfectamente republicano y considerar que tienes un sistema de jefatura del Estado que no va con el siglo XXI, posiblemente, a no ser que toda la población fuera lo que quisiera.
Eso por un lado. Y por otro también, cuando hablan del liberal, muchas veces vemos, bueno, pues en campaña electoral o cuando uno le da por leerse los programas electorales de algunos partidos políticos y te das cuenta que se pueden llamar como se llamen, pero al final todos tienen una ideología o filosofía de gestión económica del país y de macroeconomía que es calcada el uno al otro y defienden una serie de valores y situaciones, bueno, relacionadas con la diversidad de la población, que, vamos, que es que se podría llamar liberalismo. No sé yo si estoy confundido, no sé qué le parece, pero muchas veces, a no ser que vayas y te fijes en Unidas Podemos o como se llame, o en Vox o algún otro así partido más minoritario, en los partidos más mayoritarios y que más votos reciben, vamos, su ideología y lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con sociedad y lo que tiene que ver con libertades es que son calcados. Y yo creo que eso podría estar dentro del liberalismo. No sé qué opina usted. Muchas gracias por todo, un saludo. Pues esto, Pedro Iván, lo he dicho muchas veces. Se puede ser liberal y a la vez ser republicano o ser monárquico. Hay liberales republicanos y hay liberales monárquicos. Pero claro, un liberal republicano monárquico puede ser ambas cosas, es decir, puede compaginar su republicanismo con su liberalismo o su monarquismo con su liberalismo, siempre y cuando en esa república por la que aboga o en esa monarquía impere el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y se respeten las libertades fundamentales que comentaba antes en la llamada anterior, en la que lo que me preguntaba Pedro. A ver, no todas las monarquías son iguales, ni todas las repúblicas son iguales. Es por eso que digo a menudo que lo de la forma de Estado es un falso dilema con el que nos entretienen. Tan república es Corea del Norte como Suiza, y tan monarquía es los Países Bajos como Arabia Saudí. En ninguno de estos casos la forma de Estado define el tipo de gobierno. Vamos, no hace falta saber mucho de política internacional para conocer a ciencia cierta que no es lo mismo Holanda que Arabia Saudita, o que no es lo mismo Corea del Norte que Suiza. A ver, si a mí me dan a elegir entre una república a la cubana y una monarquía a la holandesa, pues me quedaré sin dudarlo con la monarquía. Y si tengo que elegir entre, no sé, una monarquía como la de Arabia Saudita y una república como la de Suiza, pues la de Austria o la de Alemania, pues me quedaré con la república, eso sin ninguna duda, vamos. En España tenemos una monarquía parlamentaria en la que el monarca es, como bien sabes, una figura simbólica, pues protocolaria, que se debe a la Constitución. No se mete en política y respeta lo que emana de las Cortes, que es donde reside la soberanía. Bien, algo parecido a lo que sucede en otras monarquías europeas. Bien, llevamos así pues ya casi medio siglo y en líneas generales ha habido estabilidad y prosperidad. ¿Podría haber sucedido lo mismo con una república parlamentaria? Que en el año 78, en la Constitución, en lugar de incluir la figura del monarca, hubieran incluido una república parlamentaria. Pues posiblemente, no lo sabemos porque no sucedió, pero vamos, nuestros padres y abuelos votaron a favor de la Constitución que consagraba la monarquía. Así que, ¿por qué habríamos de cambiar algo que funciona? Por algo que no sabemos si funcionará. Recuerda que las dos repúblicas que hubo en España funcionaron muy mal. La primera desató el caos en todo el país en unos meses, duró poco, duró un año, 1873, y la segunda acabó en tragedia, después de solo 5 años. A ver, es posible que la tercera funcionase bien, pero no veo yo la necesidad de someter al país a semejante estrés cuando el sistema que tenemos pues más o menos funciona, da cabida a todos, también a los republicanos, por supuesto. Recuerda que la Segunda República en España no daba cabida a los monárquicos, estaba prohibido ser monárquico públicamente. En España, en la España monárquica, se puede ser republicano sin problema y sobre todo, y lo más importante, ¿no?, otorga cierta estabilidad política y permite que los españoles nos dediquemos pues a lo que nos tenemos que dedicar, que es a vivir nuestra vida de la manera más feliz posible, buscar nuestros propios objetivos y demás. La política y el politiqueo no deben estar siendo un problema ni un tema de conversación continuo. Eso solo pasa en los países subdesarrollados y politizados. En los países serios, los países libres, no están con estos temas. Tienes un sistema que más o menos funciona, que respeta tus libertades, que no es una tiranía y demás. ¿Para qué vas a estar en la que puedes cambiar al que manda? En fin, vives en una democracia normal. ¿Para qué vas a estar sometiendo, ya digo, al país? Porque sería un estrés tremendo si fuéramos a cambiar la forma de Estado. Eso por no hablar de que en España en concreto la república la quieren traer los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha. En España republicanos son los de Podemos y los de Falange.
En fin, ya te puedes imaginar que abiertamente republicanos, quiero decir, te puedes imaginar qué tipo de republicano estarían. Me parece a mí que se parecería más a la cubana que a la de Suiza o a la de Austria. En fin, vamos ahora con Alejandro, que es de Colombia, que pregunta por la legalización de la marihuana. Hola Fernando, buenas tardes. En esta oportunidad quería hacerte una pregunta y es tu opinión con respecto al tema de la legalización y comercialización de la marihuana. Lo pregunto porque hasta donde tengo entendido, en Estados Unidos y México los ingresos por la comercialización de la marihuana medicinal y de uso recreativo ya superan los 150.000 millones de dólares, mientras en Colombia, que hemos sido estigmatizados toda la vida por narcotráfico y que hemos tenido una lucha contra el narcotráfico de muchos años que ha dejado muchos policías y militares muertos y civiles, todavía no empezamos la comercialización legal de la marihuana porque desde la presidencia de la República hay un veto a la tramitación de las leyes en el Congreso de la República por un tema de una moral religiosa antigua que está impregnada en las esferas del gobierno colombiano, en donde todavía ven a la marihuana con los ojos del siglo XX y no del siglo XXI. Quisiera saber cómo funciona el tema en España, cómo está avanzado, cómo está en Europa la legislación en estos momentos por este tema de la marihuana. Muchas gracias, Fernando. Bueno, este es un tema del que he hablado también en más de una ocasión, y en más de 2 y en más de 3. Y lo he dicho muchas veces, yo estoy a favor de la legalización de las drogas. Lo he explicado largo y tendido en más de una contrarréplica. También, naturalmente, de la marihuana. Cuando lo digo hay gente que piensa que soy un consumidor nato, ¿no? Un fumador acanito, que dicen en Italia, ¿no? Pues no. Y que por eso, claro, que pido que la legalicen. Bien, en mi caso no es así. Yo no me he drogado en la vida y mi consumo de drogas legales, como el alcohol, es muy reducido. Vamos, cuando digo reducido es de una cerveza al año, más o menos, y hay años que ni siquiera eso. A ver, que yo no beba cerveza, whisky o ron o ginebra no significa que me parezca mal que se puedan comercializar. Tampoco fumo y no me parece mal pues que en el estanco de abajo vendan paquetes de Marlboro o de Fortuna o de alguna marca de tabaco, pues que quiera hacerlo, pues que lo haga, ¿no? Es su autonomía personal. Evidentemente, pues tiene sus riesgos. Fumar, beber o fumar marihuana o esnifar cocaína, que algunas drogas más que otras para la salud, quiero decir, ¿no? Y bueno, y para su propia vida. Pero debe de ser la sociedad quien los combata, no el Estado mediante una legislación que trata de defendernos contra nosotros mismos, o de nosotros mismos, mejor dicho. Este tipo de leyes nunca funcionan y no van a empezar a hacerlo ahora. Los hay que tienen una confianza ciega en el papel, que porque algo haya sido impreso y esté ahí, eso va a modificar la realidad. Mira, en el caso de las drogas, el juego de azar y la prostitución, en fin, no sucede. Respecto a las leyes relativas a la marihuana en España, pues no las conozco muy a fondo porque es que yo nunca me he fumado un porro, así que ni he necesitado, por lo tanto, ir a comprar marihuana. Grifa la llaman aquí en España. Su posesión, su cultivo y su venta creo que está tipificado en el Código Penal, como todas las drogas, ¿no? Todas las drogas ilegales. Aunque en el caso de la marihuana se puede poseer, creo que es un máximo, no lo sé, 150 gramos, no lo sé, una cantidad muy pequeña porque se considera para consumo personal. Pero vamos, por lo demás hay mucha tolerancia, con su consumo y con su venta. Incluso te diría que hasta con su cultivo. Es común ver que la gente fuma marihuana en la calle, no es que estén por todas partes, pero los ves en alguna plaza o en algún parque, ¿no? E incluso en algunos bares. Hay muchas asociaciones que piden que se legalice, como en ciertos estados de Estados Unidos o en Canadá, pero vamos, o en Uruguay, que también es legal, pero vamos, no lo han hecho hasta ahora. Seguramente porque están esperando a que se adopte una decisión a escala europea. Ya está, para evitar, como a fin de cuentas el país es fronterizo con Portugal y con Francia, pues para evitar que los portugueses o que los franceses se quejen. En España la marihuana creo que está despenalizada, pero en Francia no. Así que para evitar eso, cualquier decisión relativa a la legalización de la marihuana creo que tendría que pasar por Bruselas. Me da la impresión, aunque es un tema que no tengo muy estudiado, evidentemente, al día, quiero decir, cómo es la legislación en cada momento, porque claro, va cambiando y demás, y al no ser yo usuario, pues tampoco es que me pille de cerca. Muy bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y os invito a que regreséis por aquí mañana.